Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Un saludo para todos los hermanos, los amigos, como siempre, desde aquí de la península ibérica de España, ciudad de Gijón, donde por la gracia de Dios nos permite estar con vida y salud y bendecidos hasta el día de hoy. Y yo digo que hasta el día de hoy, porque a cualquier momento podemos partir de esta tierra, pero bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Dios Todopoderoso, que tiene poder y autoridad y que nos llena de gozo y de felicidad cada día. Voy a leer la palabra del Señor, libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 2, y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de mucha confusión, y se escucha decir a todo el mundo: ahora en quién confiamos, ahora a quién hay que creerle. Y en realidad, hermanos y amigos, está bastante complicada la situación. Porque cuando yo me convertí al Señor, recuerdo, desde muy niño me convertí al Señor, entendí lo que era el Evangelio y Dios obró a través de su palabra en mi vida, me convertí y uno escuchaba de muchas personas, de muchos hermanos, el hablar acerca de Dios, la reverencia, el temor hacia Dios, pero lamentablemente hoy no podemos decir que eso se acabó, no. Porque si eso se hubiera acabado, no existiéramos buenos cristianos, no existiera la iglesia del Señor. Hay quienes predican y dicen: no, los hermanos de fe, eso se acabó. No, la iglesia ya no es como antes, que se hacían milagros y que esos hermanos que habían. Hombre, hay personas y hermanos que realmente pues están de pronto muy alejados de Dios. Pero en lo personal yo digo que la iglesia del Señor sigue habiendo milagros, sigue habiendo poder y autoridad del Dios de la gloria. Y es de entender y cabe notar que en realidad pues a través de muchos líderes que han hecho cosas malas, mal hechas, que han dado mal ejemplo, que han hecho malas actuaciones, en realidad eso ha sido un tropiezo para muchos en todas las organizaciones que predican el nombre de Jesús, otras organizaciones que no, y realmente eso afecta la vida en la persona. Las personas físicamente, psicológicamente, espiritualmente, eso los afecta o en algún momento nos ha afectado. En realidad, yo en mi juventud recuerdo que un líder en la iglesia muy famoso cometió un error y yo dije: si eso fue ese hombre, ¿qué se dirá de nosotros? Y eso para mí realmente fue un motivo de desánimo, de desaliento. Pero Dios es tan grande, tan poderoso, tan bueno, tan sublime, que me habló y me llevó a este libro de Hebreos, el capítulo 12 y el verso 2, para yo mirar y decir, como dice el libro: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Jesús el autor y consumador de la fe. Y yo cuando entendí, miré y leí ahí esta parte, este versículo, yo me fortalecí, o más bien Dios me fortaleció. Y me dio a entender que no era el hombre
que yo no debía seguir el hombre, que yo no debía estar esperando que los hombres me dieran buen ejemplo o que ellos me guiaran realmente a una meta segura, de pronto podríamos decirlo así, sino que la meta firme y segura está uno poniendo la mirada, puesto los ojos en Jesús. Porque lamentablemente, hermanos, se ha perdido mucho, o muchos hombres han perdido el temor hacia Dios. Y en realidad eso se ve mucho aquí en España, en Europa, en Estados Unidos, en el Canadá, en todos los países donde se predica el evangelio, donde hay organizaciones del nombre de Jesús, donde hay otras organizaciones que predican la Trinidad y una cantidad de cosas. Se ve a diario la situación que los hombres se han olvidado del poder y la gracia de Dios, de quien los llamó, y se han creído ellos los dueños de la iglesia, se han creído que lo que ellos dicen tiene que ser así, y aún saliéndose de los parámetros bíblicos, aún saliéndose de lo que es lo espiritual. Y hoy podemos analizar, y yo me he puesto a pensar y analizar la vida que estamos viviendo y lo que está pasando en todas las organizaciones, lo que está pasando con esta pandemia. Y yo me he puesto a pensar que esto lo ha permitido Dios para sacudir, para hacer una zaranda en todos aquellos hombres y mujeres que le seguimos a Él. Porque muchos nos hemos olvidado de que Él es el que maneja la iglesia, que Él es el dueño de la iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yo recuerdo que en muchos países latinos, soy colombiano por la gracia de Dios, viví 13 años en Venezuela. Y recuerdo yo que en estos países que he estado, y de pronto otros que el Señor me permita conocer, y otros que he estado por aquí alrededor de España viendo, se denotaba y se ha denotado que los hombres han querido sobrepasar el orden de Dios. Se han creído los dueños de la iglesia. Y se han creído que a ellos hay que rendirles honor y pleitesía, como que ellos fueran el Dios de la gloria. Gloria al Señor Jesucristo. No estoy diciendo con esto que a los pastores, que a los ministros, que a los obispos, que a los diáconos, que a las directivas hay que desobedecerles, que hay no que aceptar lo que digan conforme a la palabra. No. Lo que estoy diciendo es que muchos se han creído los dueños de la iglesia de tal manera que ya hoy en día para hablar con un ministro ya hay que pedirle cita, quizás para 20 días, para un mes. ¿Cuándo se habría visto eso? Eso ni con el mismo Dios de la gloria. Pero el poder y la gracia de Dios son tan grandes, el Señor es tan grande y poderoso que por eso es que hoy en día Dios ha puesto la zaranda en toda su iglesia para que así entendamos de que esto lo maneja es Él y que a Él es el que hay que rendirle el honor, la pleitesía. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Se escucha decir, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué habremos hecho mal? ¿Qué ha habido esta zaranda? Tantos ministros muertos. No quiero decir que es que hayan muerto en pecado. No, sino que yo creo que Dios está dando un escarmiento a su iglesia, a las organizaciones que predican su nombre. ¿Para qué? Para que vean que ante todo Él es el que gobierna y Él es el que manda. Es lamentable uno ver pastores que le hablan a la iglesia y a los hermanos como que fueran unos dictadores. Que los hermanos les da hasta susto ir a hablarles porque les responden con 3 piedras en la mano y ajá, es el ministro del altar.
Pero yo quiero decirle, hermano y amigo, que por eso es que Dios ha permitido esta situación que estamos viviendo, para ver realmente quién es el que está predicando al Señor por amor a Cristo, como dice la Biblia, que unos predican a Cristo por amor, otros por contienda, otros por vanagloria, pero otros realmente por amor a Cristo. Por eso ha llegado el momento donde Dios ha puesto zaranda, y yo siempre lo he dicho desde que empezó esta situación difícil, que todos los predicadores a nivel mundial oremos, hermanos, para que el Señor quite esto. Yo no estoy diciendo que no, pero yo en lo personal decía, yo no le voy a orar al Señor para que quite esto. Yo le voy a orar al Señor es para que haga su voluntad. Porque si Dios ha permitido esto y lo permite y lo seguirá permitiendo, Él tendrá un propósito. Y ya va casi año y medio donde esta situación, en vez de mejorar, se está empeorando y se va a empeorar más. Porque Dios está demostrando que el único inmortal, invisible es Él. Los hombres a veces se creen como inmortales, se han creído como los dueños de la iglesia, de las organizaciones, y se han olvidado que el gobierno de la iglesia lo tiene es el Señor Jesucristo, y que a Él no le tiembla su mano para quitar del camino de cualquier organización que predique el nombre de Jesús a aquellos y hombres y mujeres que no estén actuando conforme su voluntad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hombres que se creían profetas milagrosos, de que con solo tocar la persona en la cabeza y tirarla al piso, que ya había ahí una sanidad, que ya había allí un milagro, que con solo mover un objeto y que allí ya estaba el poder de Dios. Diciendo mentiras y tratando de engañar al mundo entero, pero gracias a Dios que a Dios nadie lo puede engañar, y que a esos burladores y que todos aquellos que han predicado a Jesucristo por avaricia, por vanagloria, hoy en día, para eso está la zaranda del Señor. Y lo digo en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, que cosas más grandes vendrán, porque Dios tiene una zaranda preparada para que su iglesia tome el rumbo que debe tomar, como en la antigüedad, que no solamente los creyentes, sino que los líderes, los ministros, aquellos que están por allá en la alta alcurnia, que se creían inmovibles, que creían que podían hacer lo que les daba la gana y que eso sí iba a quedar así, pues que tengan y tengamos en cuenta que a Dios no se le pasa nada por alto, ni nada ni nadie puede sobrepasar el poder del Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Qué bueno es contar con el Dios de la gloria. Y yo siempre que predico la palabra del Señor lo digo, a Dios no es imposible hacer cualquier cosa. A Dios no le es imposible bajar a cualquier gobierno de cualquier parte del mundo para hacer que alguien que Él necesita gobierne. Y aunque son impíos, Dios ha utilizado hombres impíos, presidentes, y eso se ve en la Biblia. Utilizó al rey Nabucodonosor a su tiempo, cuando él le desobedeció, lo convirtió en un animal, lo puso a comer pasto. ¿Qué no hará pues el Señor Jesucristo? Y yo creo que Dios hoy está haciendo lo mismo para que muchos que están por allá subidos en un pedestal se tengan que bajar de ahí, y a otros Él los tumbará, los quitará, porque su palabra y su iglesia es santa y su iglesia seguirá su rumbo, y para que el mundo entero se dé cuenta que el mundo y que la iglesia la gobierna es el Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. A veces uno escucha hermanos de diferentes países. Lo digo porque soy testigo.
Aquí distingo hermanos de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Argentina, de Cuba, de Chile, de Haití, de Afganistán, de África, de todas las partes del mundo. Y uno escucha decir, no, es que mi pastor uno no le puede ni hablar. No, es que mi pastor uno le dice cualquier cosa y se enoja. Él hace lo que le da la gana. Hermanos y amigos, tengamos cuidado, porque precisamente quizás por eso hay esta zaranda hoy en día, porque Dios no va a permitir que en su iglesia siga pasando eso. Es que es lamentable. Hombres que predican y humillan a los hermanos en las iglesias, que humillan a los más pobres. Claro, los que tienen dinero, tienen buena rosca con ellos, venga por aquí, venga por allá, pero de repente aquel que está en el campo, que está con unas botas de caucho, con pantano hasta la nuca y que llega a la iglesia de pronto con un costal lleno de yuca o de plátano. No, sí, hermanito, qué bendición, pero ni siquiera atención le prestan. Oh, aleluya, bendito es el nombre del Señor. Pero qué bueno el Dios de la gloria que tenemos. El ejemplo de aquella mujer samaritana, cuando fue cogida ya en el mismo acto de adulterio y cuando todo el pueblo se reunió y lo llevan ante el maestro y le dicen, esta mujer fue hallada en el mismo acto de adulterio y en la ley de Moisés dice que el que tal hace muera apedreado. Y Jesús, siendo el Rey de la Gloria, el Creador del universo, estaba ahí al pie de ella y presente. Gloria al Señor Jesucristo. Y callando. Y como dice un dicho en mi tierra, el que calla otorga. Jesús estaba solamente escuchando. Él ya sabía cuál era la vida y la situación de aquella mujer, pero Jesús no se desespera para decir palabra contra ella, porque Él es el Dios de la gloria. Y Él con poder y autoridad les habla diciendo, el que esté sin pecado, levante la primera piedra. Y como todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque la Biblia dice que Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice que no había ni uno, que cada cual nos habíamos desviado por nuestro camino. Hoy somos lo que somos por la gracia del Rey de la Gloria. Oh, ojalá que muchos hombres que predican la palabra del Señor puedan entender con estas situaciones y ser flexibles con los hermanos, con el necesitado, escuchar y volver a aquellos tiempos donde los ministros del Señor escuchaban a los hermanos independientemente que fuera su situación económica, su situación espiritual o material. Pero vuelvo y repito lo que decía ahora. Ahora ya hay que hacer de pronto una nota y déjela ahí en la oficina por si de pronto el ministro tiene tiempo para usted dentro de 15 o 20 días o él lo llamará. Qué vergüenza y qué tristeza. Pero por eso es que Dios hoy tiene la zaranda puesta en su iglesia. Porque qué tal que nosotros estemos al borde de la muerte, que el diablo de pronto esté intentando acabar con la vida de un hermano, de una persona, y que tuviéramos que esperar para que el Señor se demorara 15 o 20 días para poder hacerle una oración a Él. Pero gracias a Dios que así no es con Dios. Por eso yo lo digo en el nombre de Jesús, que mi Dios está por encima de cualquier hombre. Cuando estaba en Colombia, en mi país, hubieron circunstancias que a mí me dijeron, eso no puede ser. Y Dios abrió caminos. Estuve en Venezuela 13 años. Y recuerdo que a mí me dijeron,
Líderes de la misma iglesia, usted no puede predicar el evangelio, usted no puede llegar a ser pastor. Y recuerdo un líder que le dijo a un hermano, el hermano Víctor saldrá al ministerio por encima de mi cadáver o por encima de mi cabeza. Y tengo para decirle, hermanos y amigos, que no es por gloriarme ni quiero que o regocijarme porque él ya no está, pero lo que quiero decir es que Dios me permitió salir al pastorado estando en Venezuela a ministrar una congregación, nos permitió construir allá en el municipio de San Lorenzo Táchira en Venezuela, nos permitió bautizar almas y nos ha permitido hablar de su palabra, y eso me ha demostrado a mí que a mí cualquiera me puede decir lo que quiera y por encima está Dios. Aquí en España, en Europa donde estoy, le he dicho a muchas personas, mire, yo sé que Dios me va a permitir esto. Y me dicen, no, eso no se puede, porque aquí las leyes de España en Europa son así y así y así. Y hoy Dios me ha respondido y me ha hecho esos milagros. Aleluya. Entonces por eso cada día sigo predicando a Jesucristo y sigo diciendo que no hay nadie como nuestro Dios. Hermanos, los hombres se les olvida que es Dios que los ha llamado, aleluya, que es Dios el que les ha permitido predicar, anunciar su palabra. Ojalá que todos esos hombres que están por allá en un pedestal se bajen de esa nube y se tiendan a los pies del Señor para hacer verdaderamente la voluntad de Dios, porque aquí el único invisible, el único eterno, el único que tiene poder y autoridad, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, se llama Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Porque la palabra del Señor mismo dice en el mismo libro de Hebreos, el capítulo 7 y el verso 8, dice la palabra del Señor hablando acerca de que todos los hombres somos mortales, de que todos los hombres, nosotros los seres humanos, no somos eternos, sino que somos seres mortales. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice que aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Eso significa que todos los hombres somos mortales, o sea que moriremos. El único que vive, que fue a la cruz del Calvario y que murió su humanidad, no Dios. Porque hay personas que creen que en la cruz del Calvario murió Dios. No, Señor, allí murió la humanidad de Jesucristo, Dios manifestado en carne para hacer una obra redentora por nosotros, pero hoy vive por los siglos de los siglos, y ese es Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ese es el Dios que tenemos. El apóstol Pablo en primera de Timoteo, el capítulo 7 y el verso 10, en el primera de Timoteo capítulo 1, verso 17, dice la palabra del Señor: al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor, sea la gloria, sea la honra, porque Él es el que tiene el poder, la autoridad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, qué bueno que Dios obre y que tantos hombres que se han olvidado que dependemos ser de Dios y que la salvación viene de Dios y que se creen ellos los reyes de la tierra, ojalá se bajen de esa nube y que con esta zaranda que Dios tiene en la iglesia y en todas las organizaciones donde se predica su nombre, ojalá que entiendan
que esto lo maneja y lo gobierna es el Señor, y que ningún ser humano podrá ser pastor, podrá ser líder, podrá tener el cargo que tenga, podrá tener las licencias que tenga, pero esto no se trata de licencia, esto no se trata de cargos ni de altura, esto se trata de serle fiel a Dios y de predicar como Él mandó. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga grandemente desde aquí de la península ibérica de España en Europa. Que Dios les bendiga a todos los que nos escuchan en los diferentes países, en los países occidentales, suramericanos, en los países americanos y en todas partes del mundo, donde por la gracia de Dios llegan estos mensajes a través de estos medios. Que Dios siga orando, que oren ustedes a nuestro favor. Nosotros estaremos orando por ustedes. Que el Señor Jesucristo los guarde, los bendiga. Y usted, amigo, hoy le extiendo una invitación para que donde usted esté y esté escuchando esta palabra, usted obedezca la voz de Dios antes que sea demasiado tarde, que para usted no sea un impedimento, que el pastor allí hace y deshace, que el líder allá, entonces usted no sabe qué hacer ni a quién creerle. Pues amigo, yo le recomiendo, como dice ahí el libro de Hebreos, el capítulo 2, el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que Él no nos ha dado mal ejemplo, Él no pecó, Él fue hallado sin pecado, probado en todo y sin pecado. Él se hizo pecado, pero por llevar nuestras rebeliones en la cruz del Calvario y por su llaga fuimos nosotros curados, dice el apóstol o el profeta Isaías mejor, que Él fue el que llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, y Él es el que hoy te llama y te dice que hay salvación y vida eterna, y que le creas a Él como el único y suficiente Salvador.